Buenos días para todos y para todas. Muchísimas gracias por participar de nuevo en esta sesión del curso de Pedagogías Críticas, un curso que tiene alcance internacional y en el que participan profesores de la Universidad de Antioquia, de la Universidad Pedagógica Nacional y de la Universidad también de Almería. Eh, Sean ustedes entonces nuevamente bienvenidos. Hoy nos acompaña el profesor Diego Alejandro Muñoz con el tema cartografía de las pedagogías críticas. Profesor Diego, muy buenos días y muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Muy bien, bueno, Laura, muchas gracias a ti por la invitación. Gracias a las compañeras y los compañeros que hoy se conectan, ¿sí? Y que, por supuesto, hacen posible que este espacio sea un espacio para conversar sobre el tema de las pedagogías críticas. Eh, bueno, digamos que en este momento, luego, digamos, del desarrollo de los temas que hemos venido tratando en este seminario internacional, una de las cosas creo yo que va adquiriendo cada vez mayor claridad es que no hay una única manera de organizar, ni en términos académicos, ni en términos, digamos, políticos, esto que podemos llamar en singular pedagogía crítica o en plural pedagogías críticas, que son múltiples las entradas, diferentes maneras, digamos, desde los lugares de enunciación, desde las opciones ético-políticas de quienes se acerquen al tema, son diferentes las maneras, digamos, de construir una panorámica, una ruta de ingreso, una reconstrucción del campo. En este caso, desde mi lugar, la idea el día de hoy y del próximo jueves es poderles presentar la manera como desde el curso de Pedagogía Crítica, no este virtual internacional, sino el curso que oriento como electiva para los diferentes pregrados de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, digamos, en estos largos 5 o 6 años en los que he estado con el tema, cómo pienso esa organización. Y cómo esa organización de la entrada a lo que sería la pedagogía crítica, pues también está presente en la manera como organizo el tema de pedagogía crítica en el doctorado en pedagogía de la Universidad Católica de Oriente. Entonces, digamos que lo que voy a hacer entre hoy y el próximo jueves es mostrarles una ruta, una entre muchas otras, de todas las que ustedes han podido percibir y a las que se han podido acercar en lo interesante, digamos, de este seminario de Pedagogía Crítica Internacional y es, digamos, las múltiples voces, ¿cierto? Múltiples voces para entender el tema. Eh, bueno, la metáfora cartográfica, pues como ustedes entenderán, es una metáfora. Con esto no quiere decir que me esté sumando a rajatabla a una propuesta metodológica que ya en este momento ha ganado presencia como estudios cartográficos. Utilizo la metáfora cartografía eh, con base en su origen, es decir, una manera, digamos, de configurar el oficio del cartógrafo, del geógrafo dedicado, digamos, a la creación, a la configuración de mapas, poder entender al menos tres cosas. La primera es que los mapas no son los territorios. Y en ese sentido, todo ejercicio cartográfico es un ejercicio, digamos, de abstracción y no podrá evitar el sesgo del cartógrafo, ¿cierto? El sesgo del ojo de quien levanta el plan. Segundo aspecto que me interesa recuperar de la metáfora de la cartografía es que cuando uno levanta mapas, a diferencia de cuando uno está in situ en el territorio, los mapas, gracias a su abstracción, también permiten un distanciamiento.
que no siempre es alienación o no siempre es distorsión. Los distanciamientos también le permiten a uno salir del bosque y ver el bosque desde sus alturas, ¿cierto? Y no perderse en la maraña del árbol, al lado del árbol. Entonces, una segunda forma de aproximarme a la defensa de esta forma de enunciar como cartografía es que permite, digamos, una mirada distanciada que, tercero, para el caso de este tema y para muchos otros temas, mm, permite también generar una suerte de reconocimiento en donde no sea el cierre la forma de entender el levantamiento del mapa, sino el de buscar diferentes rutas de salida, diferentes líneas de fuga, no solo líneas de entrada, ¿sí? Entonces, bueno, me ratifico pues nuevamente que con esto no me estoy sumando a una metodología cartográfica, ¿cierto? No soy de la corriente de CERS y de otros que han utilizado esta expresión. Quizás me acerque más a la manera como lo entiende el maestro Barbero. Eh, y bueno, pero eso pues, no será como objeto de profundización. La idea en este ejercicio de levantamiento como cartógrafo, como intento levantar el mapa, en este caso de la pedagogía crítica, la idea es que entre hoy y el próximo jueves aborde los siguientes temas. Hoy, pues en la primera parte intentaré exponer bajo qué circunstancias aparece el singular pedagogía crítica. ¿Cómo entiendo yo que el concepto, porque digamos el concepto en la medida en la que esté muy claro, así esté en singular ya implica un plural, pero digamos el concepto singular de pedagogía crítica, ¿qué es lo que le hace posible su consistencia? ¿Sí? ¿Cuáles son esos elementos constitutivos que nos harían a todos y a todas identificar algo llamado pedagogía crítica? Con la salvedad de que no toda pedagogía es crítica. En la segunda parte, después de establecer un poco la consistencia de este singular, el día de hoy, poderme acercar un poco a lo que sería pensar una perspectiva educativo-formativa, si en sentido amplio entendemos que los dos grandes objetos de la pedagogía son la educación y la formación, bueno, y por supuesto uno tercero que es la misma pedagogía, podríamos decir que la pedagogía crítica entonces tiene una manera de entender la educación y una manera de entender la formación. Entonces, de pronto en la segunda parte, identificar algunos aspectos, grosso modo, de lo que podría ser una teoría educativo crítica y una teoría formativo crítica. En la tercera parte y última del encuentro del día de hoy, poder establecer en una suerte de ejercicio de paternidad, poder establecer una suerte de vínculo entre precursores y fundadores de lo que entenderíamos en singular como pedagogía crítica. Y la idea el próximo jueves es acercarnos al plural pedagogías críticas, entendiendo que del singular pedagogía crítica, si lo que queremos es establecer matices, habrán diferentes configuraciones y quizás la estrategia histórico pedagógica que nos permitiría enfrentar ese plural es acudir a las tradiciones pedagógicas y haciendo el filtro o estableciendo una matriz entre lo que implica en singular la pedagogía crítica, pasándola por la rejilla de las tradiciones, poder establecer allí pedagogías críticas, que implicaría el singular pedagogía crítica conectado con una tradición germánica, que implicaría el singular pedagogía crítica vinculada a una tradición francófona, que implicaría el singular pedagogía crítica vinculada a una tradición anglosajona, que implicaría el singular pedagogía crítica en una perspectiva latinoamericana.
Y el jueves, por supuesto, al inicio, pues mostraré mis límites, como lo acaban ustedes de escuchar, pues mi límite es quedarme en estas cuatro tradiciones. No he tenido la posibilidad, no tengo las herramientas para profundizar en una presencia pedagógico-crítica africana o asiática. Y bueno, por ahora, desde mis límites, levantaré un mapa que me lleve hasta entender cuáles son los elementos constitutivos del singular pedagogía crítica y cómo ese singular, pasado por las tradiciones, nos daría cuenta de una ciencia crítica, la educación alemana, unas teorías críticas de la reproducción en el mundo francófono, unas teorías críticas y poscríticas del currículo en el mundo anglosajón y la educación popular latinoamericana. Muy bien, entonces, bueno, vuelvo al día de hoy. Hoy entonces voy a iniciar con la primera parte y es, digamos, herramientas que nos permitan a nosotros dar cuenta del singular pedagogía crítica. Para esto, entonces, voy a empezar con algo que dije cuando por primera vez conversamos en este espacio e intenté argumentar por qué es muy importante llamar a este escenario a Karl Marx y a Engels, ¿sí? Eh, y es que históricamente y políticamente eh, el confuso paso del siglo XVIII al siglo XIX, remarco esta idea, las fronteras brumosas que hay, brumarias dirían para la época, entre el siglo XVIII y el siglo XIX, en esa lucha de esa vieja sociedad feudal y la naciente sociedad burguesa capitalista, eh, evidencia un tipo, digamos, de crisis civilizatoria, ¿sí? Evidencia el cambio de un sistema. eh, en términos de una crisis y de un cambio, pues hay una crítica, ¿cierto? Hay una relación, no solo etimológica, filológica, conceptual, también hay una relación antropológica y política entre crisis, cambio y crítica, y por ende no es de extrañar que en ese brumoso paso haya la posibilidad de reconocer no solo allí la aparición de la pedagogía como saber experto moderno, ¿cierto? No solo poder entender el surgimiento allí de la pedagogía moderna, sino también entender que ahí, en esa brumosa crisis, cambio, hay una perspectiva crítica en la pedagogía, ¿sí? Toda pedagogía moderna, en tanto cierra líneas en favor de el nuevo régimen, se hace crítica del viejo régimen. Y por eso, una cosa pues que digamos, con esto no vamos a descubrir el Mediterráneo, no vamos a inventar aguas tibias, evidentemente, por eso toda pedagogía tiene problemas y preguntas antropológicas. Y la pedagogía moderna resaltará el problema antropológico planteando que el límite antropológico del viejo régimen y al cual toda pedagogía moderna hará la crítica es que para el viejo régimen la perfectibilidad, la posibilidad de cambio en el ser humano, pues si se pudiese reconocer en algunos de los miembros de la especie, es a unos miembros muy selectos, a unos hidalgos, ¿sí? Pero no es un patrimonio común de la humanidad y que como crítica antropológica, toda pedagogía moderna, en esa bruma del siglo XVIII, siglo XIX, criticando esa sobrecarga hereditaria del viejo régimen, intentará defender como crítica a esto la posibilidad de cambio en el ser humano por vía educativa. Y eso es un principio de toda la pedagogía moderna y por ende en toda la pedagogía moderna, evidentemente, hay un eco crítico del viejo régimen. Sin embargo, como lo he querido sustentar, la perspectiva de la pedagogía moderna en esta crítica antropológica
no es lo que aquí nosotros, o al menos yo, en sentido más específico, enuncio como pedagogía crítica. Porque si fuese la crítica lo que estoy llamando, toda pedagogía moderna sería pedagogía crítica, porque es una pedagogía que se contrapone a los límites civilizatorios del viejo régimen y pone como crítica fundamental la primacía de la herencia o por destinación divina o por naturaleza. Eh, entonces, la pedagogía idealista alemana sería una pedagogía crítica, en tanto pone en el centro el concepto de actividad. Incluso pedagogías de corte pietistas que más o menos intentan tramitar elementos de la reforma luterana como el examen de conciencia, como una idea de Bildung conectada al examen de conciencia, pues ya fungiría también como una pedagogía crítica. Las pedagogías que Suchodolski denomina burguesas, que empiezan a plantear el principio, digamos, de la perfectibilidad, de la formabilidad, del progreso en el humano, cambio en el humano por vía educativa, pues también aparecerían con un gesto crítico, pero no es en extenso estas formas de crítica las que, al menos en esta cartografía, yo intentaré defender con el singular pedagogía crítica. Para eso, y ya en la contextura del siglo XIX, en cosas que ya hemos discutido, es muy importante entender cuáles son las luchas que bajo presupuestos que son fundamentales, como el de la libertad, el de la dignidad, el de la autonomía, el de la racionalización, el de la universalidad, el de la generalidad, el de la reflexividad, el de la mayoría de edad, con esos presupuestos que son absolutamente legítimos, la gran pregunta ya para el siglo XIX es eso enunciado de forma tan conveniente para el Gattungswesen, para la especie humana en general, qué condiciones de posibilidad, qué elementos de realización tiene en relación con las grandes masas, que son, digamos, las excluidas tanto de los beneficios del viejo régimen como de los beneficios del nuevo régimen. Y por esto, pues, otrora hablábamos de la importancia de traer a Marx. eh, en este escenario, diría, es allí con la pregunta de ¿y qué pasa con las grandes masas en sus condiciones materiales para que allí también sea posible la realización de estos excelsos ideales? ¿Qué pasa en términos de la realización en los empobrecidos, sufrientes y oprimidos del mundo? A esos que Fanon denominaría los condenados de la tierra. Y creo que por ahí, al menos como lo entiendo, por ahí es por donde empieza a aparecer el singular pedagogía crítica, ¿cierto? Y eso es lo que permite establecer que la idea de crítica que empieza a ganar fuerza dentro de la pedagogía para diferenciarse de la crítica en extenso de toda pedagogía moderna, es esta crítica que ya podríamos adjetivar de emancipatoria y o revolucionaria. Eh, Hay formas, compañeras y compañeros, de las que ustedes han tenido la posibilidad de dialogar en otros escenarios. En el escenario de esta cátedra, el maestro Juan Felipe Garcés ha sido, yo creo que recurrente en ese llamado, y es, digamos, en ciertas ideas, ¿sí? De organización, incluso, eh, de las formas como producimos el conocimiento, que en algunos momentos de la historia de este colectivo llamado Escuela de Frankfurt, algunas herramientas que este colectivo, digamos, ha ofrecido, sobre todo para quienes trabajamos en orientaciones críticas, para intentar entender, digamos, cuándo estamos bajo el cobijo de lo que podríamos denominar con Horkheimer, después de los 30, como teoría crítica.
Una de estas herramientas producidas en el contexto de la Escuela de Frankfurt es esa herramienta que ya para finales de los 60 Habermas nos ofrece en su conocido texto, pues que además desarrolla en extenso algo que antes había planteado en una conferencia, ese texto denominado conocimiento de interés. Habermas nos ofrece una manera de ubicar debates al interior de la producción de conocimientos en los campos de las ciencias humanas y sociales. ¿Sí? Eh, Siendo eh, muy esquemáticos, pues hay una tesis del texto que nuevamente no pretende descubrir el Mediterráneo, y es que, por supuesto, en la producción de conocimiento, el humano tiene siempre impregnado elementos, problemas, cuestiones antropológicas. Cuando el humano se acerca al problema del conocimiento, digamos, en esas formas de conocer está encriptada una idea antropológica. Y en ese sentido, pues yo creo una de las tesis fundamentales que estará en conocimiento e interés es poder plantear que las formas de conocer necesitarían para todos nosotros, como un ejercicio cada vez más juicioso, diríamoslo, lo plantearía así, con un ejercicio cada vez más juicioso, debería explicitar en nosotros cuáles son esos elementos antropológicos que están en la base de nuestras opciones y nuestras búsquedas del conocer. Eh, a la forma como Habermas logra, con límites que pueden ser epocales, civilizatorios, políticos, etcétera. En los 60 Habermas logra establecer, digamos, como una orientación antropológica para poder identificar opciones o planteamientos en torno a maneras de conocer. Y en ese sentido, pues la taxonomía ya desarrollada en conocimiento e interés, planteando que precisamente el conocimiento está cargado siempre de intereses, no es posible desinteresarnos del conocimiento. O sea, la política está en la base del conocer y eso no puede salir de allí. Eso eso es echar muy para atrás si creemos que eso es posible. Pero si en la base del conocer hay intereses, eso quiere decir entonces que hay planteamientos antropológicos que están en las formas como buscamos conocer. Y que en ese sentido, en la propuesta de Habermas, al menos podríamos reunir, agrupar estos problemas en tres grandes tendencias. Una de ellas que en sí misma no es el problema es cuando se intenta hegemonizar, el problema es cuando creemos que es la única posibilidad. Es esa forma de conocer que en términos de una historia de la ciencia nos vincula con el desarrollo de la ciencia galileana, newtoniana, copernicana, ¿sí? Una ciencia que, digamos, en los debates ya más epistemológicos del siglo XIX, aparece, digamos, sustentada por una corriente epistemológico-filosófica llamada positivismo, y que, como Habermas la presenta, pues podríamos nombrar esas formas de conocer en sentido amplio, esas maneras de conocer muy heredadas de la física de los grandes cuerpos, como un conocimiento empírico analítico. ¿Sí? El humano históricamente ha necesitado conocimientos de ese tipo. Son conocimientos que responden a una necesidad antropológica que pone al ser humano no solo como Homo faber, sino también como un ser de prótesis, un ser protésico. El ser humano necesita herramientas. Y en ese intento de dotarse de cosas que por biología no le son suficientes, el humano despliega unas formas de conocer que le permiten construir extensiones de su ser y estar en el mundo, ¿sí? Digamos, una suerte de prótesis que solo son posibles de construir a partir de conocimientos empírico-analíticos
que van a tener, discúlpenme lo caricaturesco de la exposición, pero que digamos que van a permitir en la historia de la humanidad pasar del hacha al chip, que va a permitir el desarrollo de componentes técnicos y tecnológicos, y es una ciencia importantísima, muy importante. Es una forma de producir conocimiento que nos permite hoy a nosotros podernos conectar por una plataforma como esta. Y por supuesto, este tipo de ciencia tiene una intencionalidad antropológica, ¿sí? Habermas, recurriendo a otras fuentes, entre ellas fuentes fenomenológicas, planteará que esas intencionalidades, esos intereses que están en la base de la forma como producimos conocimiento, nos podrían ayudar a desvelar la pregunta antropológica que está en la base de esas formas de conocer. Y en este caso, los intereses que están en la base de las formas de conocer llamadas empírico-analíticas son intereses técnicos. Y el interés técnico, nuevamente, en sí mismo, o sea, como uno de los múltiples escenarios o una de las tantas dimensiones de la existencia humana, es fundamental, es muy importante, ¿sí? Es muy importante. Frente a los límites de nuestros ojos, este tipo de herramientas ayudan, pero no es lo único, no es lo único. Entonces, en la relación entre intereses técnicos y producción de conocimientos empírico-analíticos, hay una manera de entender, una forma de producir conocimiento, una manera, digamos, de desvelar problemas antropológicos en la manera en que producimos conocimiento. Y si ya ponemos esa discusión para la década de los 60 y ponemos esa discusión en la claridad de elementos que vinculan eh, las formas, las cosmovisiones, las geoculturas del sistema que triunfa después del pulso entre el siglo XVIII y el siglo XIX, podríamos decir que este interés técnico y esa ciencia empírico-analítica es la que se intenta hegemonizar en tiempos de la sociedad capitalista. Siendo importante en todos los tiempos, se maximiza en la sociedad capitalista por sus formas de producción y por ende no es de extrañar que para la sociedad civil burguesa haya un interés en que sea este tipo de ciencia la que termine ganando de una manera nuevamente hegemónica eh, eh, la máxima potencia o capacidad para nombrar qué es ciencia. Pero no es la única. Y por eso, nuevamente en esta taxonomía, Habermas nos recuerda que hay otros debates que recuperan otras formas de producir conocimientos, conocimientos que no van al problema antropológico de lo que el humano necesita para ir más allá de lo que por natura le es dado, sino conocimientos que le permiten al ser humano establecer ese problema grande, en tanto son politicón, en tanto animal político, animal social, una animalidad social que no es la animalidad de las otras especies en su condición social. El humano, su condición de ser social no le es fácil, no es arrojado a los instintos como realiza su esfera social, por el contrario, es en esa insociable sociabilidad, y para eso se necesitan tipos de conocimientos, ¿cierto? Eh, que nuevamente llevan a un problema antropológico y ese problema antropológico es precisamente el problema de la relacionalidad humana, el problema de la comprensión del fenómeno humano. Eh, Uno de los aspectos yo creo que centrales, sobre todo por cosas que quizás también ustedes han escuchado ya en el contexto del curso, del escenario de pedagogías clásicas, y en esto el profesor Andrés Klaus ha sido enfático, y es un gesto, digamos, de esclarecimiento de conceptos que claramente nos vincula también con algunas claridades que para quienes estudian filosofía pues es una perogrullada, pero pues la quiero traer acá. Es que una manera de entender estos problemas en sentido pragmático de la antropología humana es entender el problema de la libertad humana, ¿sí?
una causalidad que no es una causalidad natural, es una causalidad histórica, digámoslo así. Eh, un concepto que, digamos, va tomando fuerza en el sentido más filosófico de entender el problema antropológico asociado a la posibilidad que tiene el humano, que no tienen otras especies, es el concepto de práctico, ¿cierto? Y en ese sentido, pues, digamos, cuando acudimos a lo práctico en este registro, no estamos subsumiendo lo práctico al concepto que utilicé antes, a lo técnico. Muchas veces en nuestra vida cotidiana se suele traspasar las fronteras de los dos conceptos, generar una sinonimia y por práctico entender lo técnico y por técnico entender lo práctico. En este caso, cuando Habermas en esta taxonomía va a un interés llamado interés práctico, ese interés práctico en Habermas no es el interés técnico. El interés práctico es precisamente ese interés que busca producir conocimiento que atienda al fenómeno humano, entendiendo que en la base del fenómeno humano hay un sustrato de libertad que hace, digamos, que con el humano hayan cosas que se tengan que comprender, ¿sí? Que no se pueden determinar, digamos, de una manera absolutamente previa, ¿sí? Es decir, hay una esfera contingente, azarosa, que está en toda la naturaleza, pero digamos se maximiza en el humano en términos de esa indeterminación y de la búsqueda de conciencia de esa indeterminación. Eh, con este problema antropológico y con el interés práctico, dirá Habermas, se produce un conocimiento que, por supuesto, es un conocimiento que no puede seguir la lógica de un conocimiento empírico analítico, porque no estamos intentando resolver cómo controlar un hecho, cómo predecir un hecho, cómo generar algún tipo de herramienta. De lo que nos estamos ocupando con este segundo interés es de la relacionalidad humana. Y para eso se produce otro tipo de conocimiento, que es un conocimiento, digamos, que apela al problema de la comprensión humana, ¿cierto? A la idea de que no es posible una comprensión total del humano en sus múltiples relaciones, y por eso ese conocimiento tiene que ser histórico, hermenéutico, ¿cierto? Entender un poco estos problemas en la historia de la humanidad y posibilidades en este ejercicio de intentar comprenderlos. Lo interesante de la comprensión no es solamente, digamos, la esfera del entendimiento, sino la esfera también de la coordinación de la acción. Y en ese sentido hay problemas que no se pueden resolver como coordinación de la acción por efectos empírico-analíticos, porque hay elementos que constituyen esta práctica, la cultura como práctica, que necesitan herramientas distintas a las que puede ofrecer la ciencia galileana, eh, copernicana o newtoniana. Y que quizás sí, herramientas venidas del mundo filosófico, teológico y ya con las nacientes ciencias sociales, histórico, psicológico, sociológico, etcétera, pueden ayudar en este segundo pool de problemas antropológicos humanos, que tiene que ver con el hecho de eh, vernos en la necesidad de establecer un diálogo, una comunicación y una coordinación de la acción con nosotros y las otras. Hasta el momento, entonces, uno podría establecer que hay una tradición de conocimiento empírico analítico que más o menos, digamos, con orientaciones que podríamos nombrar en singular positivismo, pero en plural hay positivismos. No es lo mismo el positivismo decimonónico kantiano, ni siquiera es lo mismo en las reglas del método sociológico durkheimiano hablar del positivismo lógico o del pospositivismo. Pues hay positivismos. Hay en esta perspectiva de conocimiento, hay versiones de conocimiento empírico analítico en diferentes campos, no solo de las en ciencias de la naturaleza, también en las ciencias humanas y sociales. Pero no es de extrañar que en filosofía haya un campo filosófico positivista,
No es de extrañar que en sociología haya una sociología positivista, no es de extrañar que haya una pedagogía positivista en singular. Esa pedagogía positivista en singular sería la pedagogía que sigue el interés técnico y que tendrá diferentes configuraciones dependiendo de cómo lo queramos organizar. Por ejemplo, hablemos de tradiciones. Y eso dará una pedagogía positivista en el contexto alemán, con discusiones, por supuesto, porque no es lo mismo la pedagogía positivista germano-austriaca de Viena que pedagogías positivistas desarrolladas en otros lugares, ¿cierto? Eh, lo mismo pasará para el mundo francés, para el mundo anglosajón, etc. Entonces, podríamos derivar de esta primera forma de entender la relación interés-conocimiento que es posible hablar de una pedagogía positivista y atender a la pregunta de la profesora Inés Dussel, ¿existió una pedagogía positivista? Sí, sí, existió, claro, claro que sí, pero no es solo comtiana, no es solo spenceriana, es de muchos tipos. Eh, no hace poco, en algún otro escenario, alguien planteaba que había una sincronía entre Bresinka, por ejemplo, y Freire. Y cuando uno tiene estas claridades, compañeros y compañeras, uno puede crear este tipo de Frankenstein. Pero no, porque Bresinka es un pospositivista, Bresinka es un racionalista crítico, su crítica es otro tipo de crítica. Es muy distinto a lo que podría derivarse en una reflexión como un Freire, ¿cierto? Pero bueno, cuando uno tiene estas claridades puede hacer ese tipo, digamos, de mezclas. Eh, que yo no es que esté en contra de las mezclas, el problema es cuando uno se excede en la imaginación de las mezclas, que en últimas ese exceso de imaginación puede evidenciar una falta de rigurosidad en cómo organizo el conocimiento. Hay, por supuesto, un conocimiento derivado de un interés práctico, un conocimiento histórico hermenéutico, y eso lleva a que haya una presencia, digamos, hermenéutica, no solo en el campo de la filosofía, sino en el campo de las ciencias sociales. Y uno puede entender que hay una sociología comprensivo-hermenéutica, que hay una psicología hermenéutica, y por supuesto, en pedagogía hay una forma de entender los problemas educativos formativos en clave hermenéutica. Y eso dará cuenta de un singular, de una pedagogía hermenéutica, ¿sí? Que tiene una manera de entenderse como pedagogía de las ciencias del espíritu en el contexto germano, pero tendrá implicaciones esa presencia hermenéutica en la manera como entendemos la pedagogía, pues en otros lugares. Si alguien va a establecer un seminario de pedagogía hermenéutica, pues tendrá que identificar ese sumo, ese elemento básico, ese núcleo fundamental de la relación hermenéutica-pedagogía y luego derivar diferentes rutas, diferentes corrientes. Lo mismo pasará con un curso que podríamos organizar sobre pedagogía positivista y uno buscaría el núcleo fuerte de la pedagogía positivista y luego cuáles serían sus bifurcaciones. Pero como es de entender, eh, la discusión, al menos para los 70s, y sobre todo la escuela de Frankfurt ha tenido que, pues, en su historia, más allá de si hay continuidad o no en su historia, o si hay una o no es una, sino que es una manera en las que a veces sociológicamente intentamos organizar comunidades, para esto, pues para decir que no necesariamente la escuela de Frankfurt es un todo unificado y que por ende hay un acuerdo paradigmático, pues porque hay divergencias y muchas. Pero más allá de si entendemos como un colectivo unificado o no, y más allá si entendemos que hay una continuidad y por ende generaciones o no, lo que quiero proponer es que sí hay debates que han enfrentado quienes se adscriban al eslogan Frankfurt en diferentes momentos y una de sus luchas, al menos en los 70s, aún está y está presente en el texto de Habermas de conocimiento e interés, es con la hegemonía que pretende convertir como única posibilidad en la producción del conocimiento la perspectiva positivista.
Y en ese sentido, pues lo que tendrá que responder Habermas, complementando la crítica a la teoría tradicional, es poder establecer que hay una forma de producir conocimiento que no es solo empírico-analítica, que no es solo histórico-hermenéutica, que hay formas de producir conocimiento que son críticos sociales, que son críticos sociales. Y hay una manera de producir conocimiento críticos sociales porque hay unos problemas antropológicos que no logra resolver lo técnico y no logra resolver lo práctico. Y ese elemento, digamos, antropológico es la emancipación, ¿cierto? Entonces, no es extraño que si yo identifico como un problema antropológico el problema de la emancipación y sobre ese problema antropológico de la emancipación configura una manera de entender la producción de conocimiento llamado conocimiento sociocrítico, no es de extrañar entonces que para todos los que hablamos de algún asunto crítico, en la perspectiva, claro, de conectar con interés emancipatorio, pues tengamos que recurrir a los autores que pusieron el debate sobre el problema de la emancipación, por supuesto, en relación con el problema de la libertad, con el problema de la autonomía, con problemas ilustrados, pero no solo con ellos, con otros adicionales, y esos autores son los que nos dan las bases para poder establecer teoría crítica, conocimiento sociocrítico u orientaciones con interés emancipatorio. Y nuevamente, hay teoría crítica en filosofía, hay teoría crítica en sociología, en psicología, en historia y por supuesto en pedagogía. Y entonces en ese sentido, pues uno podría ya llegar a un curso como este y decir, ah, sí, vamos a hablar de pedagogía crítica, luego qué relación tiene la pedagogía crítica con el interés emancipatorio y por ende el singular pedagogía crítica aparece en el intento de generar claridad de qué implicaciones tiene el interés emancipatorio cuando pensamos teorías o propuestas educativo-formativas. Y podríamos entonces ya con estas claridades decir, la pedagogía positivista también es pedagogía moderna. Las pedagogías hermenéuticas son pedagogías modernas. Y tanto el positivismo como la hermenéutica también tienen una manera de entender un elemento llamado crítico. Pero la pedagogía hermenéutica los pedagogos hermeneutas no hablan para identificar su postura de que son críticos, ¿sí? Y tampoco lo harán los positivistas. Hay unos que sí lo hacen. ¿Por qué lo hacen? Porque entienden que su interés es un interés emancipatorio. Entonces, la primera parte en esta conversadita del día de hoy es ya dejar esto que además, nuevamente, no es que yo esté llegando a ser el gran inventor, eso pues eso es una cosa que, pues, que ya está y pues y una de las fuentes donde ustedes pueden encontrar el recurso de entender por qué la taxonomía con los límites que pueda tener Habermas en los 60, con los límites que podríamos acusar de eurocentrados o como lo quieran nombrar, de autores como los autores de Frankfurt, a pesar de todo esto, hay la posibilidad, con base en la herramienta que nos ofrece Habermas en conocimiento e interés, de organizar debates pedagógicos, ¿cierto? Y esto, pues que no es una cosa que yo lo esté sacando del sombrero mágico, ni de la gran imaginación de Diego, está en textos como el texto del profesor Christoph Wolff, Introducción a la Ciencia de la Educación, y si ustedes, pues claramente, quienes estudian pedagogía, este es un texto que es una, digamos, una cita ya bastante frecuente, pues encontrarán que allí hay una claridad de esta organización, o en el texto de Dietrich Bena, La pedagogía como ciencia, pues ahí están, o en el texto del profesor Andrés Klaus, Ensayo sobre pedagogía alemana. ¿Cierto? Eh, Muy bien, entonces, primera idea. Cuando hablamos en singular de pedagogía crítica, estamos hablando de una pedagogía que se orienta por el interés emancipatorio para acercarse a los problemas de la educación, a los problemas de la formación y, por supuesto, para establecer una reflexión sobre los límites y las posibilidades de la misma pedagogía. Muy bien, entonces voy a pasar a la segunda idea. ¿Cierto?
La segunda idea es que poder entender esto, compañeros y compañeras, es identificar que hay algo en términos de la reflexión en torno al problema educativo que cuando se vincula al tema del interés emancipatorio, pone en discusión cosas que preguntas, teorías o investigaciones en torno a la educación que no van al interés emancipatorio, pues no harán suyo como problema. Unas teorías de la educación con un interés técnico no se preguntarán por lo que se preguntan las teorías de la educación con interés emancipatorio. Por ejemplo, con la claridad de que todo lo que hace el humano en relaciones sociales tiene una implicación política y con la claridad de que no es legarnos a la inconsciencia esos elementos políticos, sino ganarle conciencia a esos elementos políticos, entonces una teoría de la educación, una propuesta educativa con interés emancipatorio, siempre se preguntará por los elementos políticos que están en la base de todo gesto o intención que pretenda educar, porque ninguna práctica educativa es neutral, ¿sí? Y siendo no neutrales, el asunto, digamos, de un interés emancipatorio es, uno, desvelar a qué intereses responden esas prácticas, esas propuestas educativas, y dos, por supuesto, atendiendo a qué hay en términos de la realización de la especie en su conjunto, la necesidad de atender a quienes más sufren, por supuesto que hay un compromiso no problemático para una propuesta educativa con interés emancipatorio de desplegar propuestas educativas que atiendan eh, al intento de superar el sufrimiento de la criatura que sufre. ¿Eso tiene orígenes teológicos? Sí. Que la política tiene orígenes teológicos, toda la política. Eso es absolutamente claro. Eso no es el Mediterráneo. No, eso es muy clásico. Eso es muy clásico. Sí. Eso no sé, Platón, la República, eso es muy claro. Politeia, paideia, eso está ahí. Si van a hacer un recorrido un poco más exegético, pues encontrarán que esos son debates que el mismo Bernard Jäger en Paideia lo dirá claramente. Se necesitan estudios que vinculen los problemas de la paideia con los problemas de la política. ¿Sí? Eh, bueno, eso están todos. Lo que sí caracteriza las perspectivas que tienen interés emancipatorio es hacerlo explícito. No dejarlo en la inconsciencia, o no esconderlo estratégicamente para, con base, digamos, quizás en la estulticia, en la estupidez colectiva, creer que lo que yo digo, si no les digo desde dónde lo digo, ya es universal. No, las prácticas educativas con interés emancipatorio dicen, o argumentan, o exponen sin temor su intencionalidad política, ¿sí?, de desplegar propuestas educativas tendientes a superar las condiciones que engendran el sufrimiento en el sufriente, con la claridad de que ese sufrimiento no se va a erradicar totalmente. Esto no es, digamos, la llegada al paraíso, pues no es la resolución escatológica del bien triunfando totalmente contra el mal, sino una lectura en donde, en términos de nuestra incompletud e inconclusión, pues hay unos compromisos que seguimos sosteniendo, que hacen parte de principios que vienen del mundo teológico, sí, que ganan una relativa secularización en el mundo político y que con Bloch podríamos denominar principios como el principio de esperanza. Eh, la diferencia, pues que ya lo vimos cuando les hablé del texto del 44 de Marx, es dónde está el activo, el sujeto activo. ¿El sujeto activo está en un ente metaóntico o el sujeto activo está en un sujeto histórico? La perspectiva política que está en la base de una teoría crítica y que por ende aparece en la pedagogía crítica cuando habla de propuestas educativas con interés emancipatorio es que la actividad, que es la que engendra esperanza como optimismo crítico,
como una praxis abridora de sentido, ese sujeto activo es el sufriente mismo, ¿cierto? Y por eso entenderán, porque un autor como Freire denominará a su texto del finales de los 60, lo denominará como pedagogía del oprimido, tema que abordaremos luego. Pero por ahora quiero dejar en esta segunda parte del día de hoy la claridad de que hay teorías educativas con interés emancipatorio que pretenden poner en la escena de los problemas educativos temas como la relación entre educación-sociedad, entender que en esa relación no hay ninguna propuesta educativa neutral, que toda propuesta educativa tiene una concepción antropológica, obedece a un interés político, que por supuesto todo el campo de estudio de la política tiene que ver con el poder y que claro, dependiendo nuestra teoría política, entendemos el poder o, como ya lo decía Max Weber, solo como dominación, cosa que Weber ya había discutido muy bien en Economía y Sociedad, o entendemos el problema del poder y de la política no como dominación, sino como una circulación, como unas relaciones, como unas posibilidades. Y en esta segunda perspectiva, cuando la teoría, la pedagogía crítica habla de una educación con interés emancipatorio, no solo está denunciando la dominación, no, también está enunciando la posibilidad de la transformación, ¿sí? De la transformación. Si vuelve nuevamente al capítulo 9 del texto de Suchodolski, que trabajamos para hablar de Marx, en el primer párrafo, Suchodolski dirá nuevamente, la gran posibilidad de ir a Marx y Engels para hablar de una pedagogía marxista es que hay en estos autores una doble presencia del problema educativo, como denuncia de las formas de dominación ideológica burguesas, pero también como alternativas de unas formas educativas proletarias. Entonces, no es solo dominación. Eh, y ni qué decir en los desarrollos posteriores con Gramsci. Eh, Segundo aspecto, pues por supuesto que también hay un campo llamado teorías de la formación, ¿cierto? Eh, hay problemas relacionados con el problema de la formación, problema de la formación que nuevamente pues no es una única forma de abordarse, cuando se hacen historias del concepto, cuando se intenta levantar una suerte de problemática semántica, antropológica y política en torno a la Bildung, si la podemos traducir o no como formación, dejémoslo en el concepto germano, a la Bildung entendemos que al interior hay una cantidad de tendencias y perspectivas y que no todas esas tendencias y perspectivas van a permitirnos a nosotros decir que hay una única manera de entender la Bildung, pero sí hay un problema que está en la base de la Bildung. Y el problema que está en la base de la Bildung es el problema de la autoactividad. ¿Sí? Autoactividad que ustedes pueden buscar de corte con el maestro Eckhart, no sé, pueden ir a Lutero, pueden avanzar con Trapp, pueden llegar a Hegel, no sé, hay muchas discusiones ahí sobre esto. No es lo mismo esta autoactividad a lo pietista que a lo, no sé, que a lo marxista, pero está por ahí, está por ahí. Traído esto al campo de la pedagogía, más o menos lo que intentará exponer es que por más intencionalidades que se desplieguen como prácticas educativas, siempre hay, digamos así, una suerte de hay un elemento que no se puede subsumir solo a lo que desde otro lugar algo se quiere en relación al humano, sino que hay algo que tiene que ver con esa autoactividad, como la queramos entender. Como vocación, bueno, sí hay una manera teológica de entender esa vaina. Como praxis, sí hay una manera filosófica, hay maneras filosóficas de entender esto, ¿sí? Como emancipación, sí hay unas maneras de entenderlo así. Todas ellas tienen un componente de autoactividad, es decir, hay un llamado, pero pues implica si yo recibo o no el llamado, si le hago caso o no, ¿cierto? Hay el despliegue de una actividad, por supuesto, pero
Vamos a ver si soy capaz de reconstruir esa actividad, de tensionarla, de reflexionarla. Hay una intencionalidad de liberación, por supuesto, pero es que nadie libera a nadie y uno tampoco se va a liberar solo, ¿cierto? Entonces, bueno, este pool de problemas relacionados con la formación, la Bildung, y en ese sentido, cómo entender la Bildung en perspectiva de interés emancipatorio, implica necesariamente poner siempre en el horizonte sobre el problema emancipatorio en la Bildung la autoactividad. Porque cuando la autoactividad desaparece, se traiciona el principio de la emancipación y el principio de la Bildung y terminamos poniéndole el disfraz de Bildung y de emancipación a nuevas formas de adoctrinamiento. Y eso no es posible en términos de una suerte de claridad académica, ética y política cuando nos acercamos en perspectivas críticas desde el interés emancipatorio a algo llamado formación. Podemos incitar, estas clases incitan, hacen parte de una incitación, hacen parte de prácticas educativas. Pero, ¿qué se hace con esta incitación? Un componente que, digamos, podría ganar presencia en una de las múltiples maneras de entender la formación como Selbstbildung, como autoformación, implica que no necesariamente de aquí salga un acuerdo unificado, un protocolo, una línea, una fórmula. ¿Sí? Múltiples perspectivas, todas ellas en el horizonte de entender la liberación y la emancipación. Eh, entonces, segundo punto, si entendemos que el singular pedagogía crítica es esa forma de producir conocimiento sociocrítico al interior de la pedagogía, es decir, una pedagogía que sigue el interés emancipatorio, entonces identificaríamos teorías educativas con interés emancipatorio, teorías formativas con interés emancipatorio, y por supuesto hay una pedagogía como nos la mostró Suchodolski, como se lo sugerí también con Mario Manacorda, como lo hace el mismo Freire en Pedagogía del Oprimido, por supuesto que es una pedagogía que vuelve sobre el problema pedagógico, una suerte de pedagogía general o sistemática, para con base en esa reflexión plantear qué le ofrece a la reflexión de la pedagogía el entender la pedagogía con interés emancipatorio, ¿cierto? Eh, Muy bien. Bueno, entonces podríamos decir, segundo punto, que si la pedagogía crítica es la pedagogía que se orienta por el interés emancipatorio, habrán trabajos de teoría educativa emancipatoria, de teoría formativa emancipatoria y de teoría pedagógica emancipatoria. Todo ello en el campo llamado pedagogía crítica. Y eso nos lleva también, digamos, a una claridad, y es que muy antiarqueológico es muy peligroso creer que las claridades de los campos aparecen porque alguien los nombró. Pues, es decir, es algo así como decir que entonces solo hay pedagogía crítica después de los 70, porque quienes empezaron a utilizar el enunciado pedagogía crítica fueron anglosajones como Hooke, como McLaren, como Giraud, como App. Y por ende caer en el equívoco antiarqueológico de muchas personas que dicen, pues pedagogía crítica, claro, es lo que se produjo por allá en el mundo anglosajón después de la década del 70. Porque si fuera eso, entonces se nos pierde todo este panorama, se nos pierde toda esta antesala, se nos pierde toda esta complejidad y bueno, pues tampoco es que quiera asumir el rol de arqueólogo, pero creo que sería muy importante si uno está detrás de los vestigios, ¿cierto? De los vestigios. Eh, bueno, paso, digamos, a la tercera parte, la última parte de lo que quisiera conversar con ustedes hoy, antes por supuesto, celebrar el diálogo, ¿sí? Y es esa relación entre, digamos, ¿a qué fuentes podríamos ir? No siendo únicas, no siendo las únicas, pero ¿a qué fuentes? ¿Sí? Eh, una de las fuentes que les he sugerido, ¿sí? Y fue, digamos, mi primera inicial presentación a este espacio, mm, es
recuperar una lectura pedagógica a Marx, ¿cierto? Eh, una lectura pedagógica a Marx que luego le permita a uno ganar con respecto a la claridad de por qué hay un problema pedagógico en los problemas políticos que enuncia Marx, dos al menos para el 19. El primero es poder establecer que hay un proceso de transformación social que hace de la clase burguesa una clase revolucionaria. ¿Y qué es lo interesante de esa revolución burguesa? Muy interesantes, muy pertinentes, pertinentes para muchos campos, entre ellos para la pedagogía, eso hay que identificarlo, pero además entender que eso que aparece allí con ese gesto de transformación y de revolución configura una nueva instancia, digámoslo así, reaccionaria. Y que frente a esa nueva instancia reaccionaria eh, habría que desplegar una crítica a esa primera crítica, ¿cierto? O una revolución a la revolución inicial, ¿sí? Y frente a eso, pues, esta segunda revolución es una revolución que le toca como elevarse a la doble potencia, porque debe entender las luchas que ya están en el proceso revolucionario burgués y luego entender que hay que revolucionar de lo revolucionario del proceso burgués. O para utilizar expresiones del Marx del 44-45, esas que Lowy ubica en su tesis como teorías de la revolución en el joven Marx, entender la parcialidad de la revolución burguesa y por qué es importante la radicalidad de la revolución proletaria. Más allá de si luego queramos seguir sosteniendo o no que un concepto unificador de este interés emancipatorio sea el concepto proletario. Eh, Parte de lo que hago en el curso de pedagogía crítica, en esta instancia, luego de haber esclarecido estas discusiones, para decirles qué implicaría levantar un plan de estudio de un curso que tenga como título Pedagogía Positivista y por qué allí habría necesariamente que recurrir a Comte, o un curso de pedagogía hermenéutica donde pues habría que ir a Schleiermacher, Dilthey, ¿sí? Y porque en un curso de pedagogía crítica es necesario ir a Marx, es poder establecer luego de este autor, puede fungir como un precursor, ¿cierto? Sí. Porque hay autores posteriores que van a ir ganando mayor claridad en la manera como enuncian la relación pedagogía, crítica, emancipación e incluso revolución. Eh, y uno de esos autores es Gramsci, ¿cierto? Gramsci es uno de estos pensadores que hay que traer en estos días, incluso en el otro curso, Jorge, un compañero con el que converso de forma muy interesante en el curso de Pedagogía Crítica, Jorge utilizaba una expresión que me gustó mucho y él me hacía la pregunta y compartía la reflexión de qué es lo que está pasando con un Gramsci descafeinado, ¿cierto? Un Gramsci como que no hace daño, un Gramsci que aparece como pedagogo activo, como escolanovista, y se ponía Gramsci, que por supuesto habló de actividad, eh, como si fuera un autor que uno puede sentar con su compatriota Montessori y no hay problemas, Montessori y Gramsci. Pues y sí hay problemas, nuevamente, porque es que es no entender no, en términos de opciones ético-políticas y académicas, en qué lugar, a qué responden los debates pedagógicos gramscianos. Esos debates que Manacorda en un libro muy interesante titulado La alternativa pedagógica, expresión que retoma de Gramsci, pero que como ustedes entenderán, los autores escriben, desarrollan sus obras en sus condiciones mundovitales y el grueso de las condiciones mundovitales de Gramsci es el universo carcelario y en el universo carcelario, con la fuerte censura del fascismo italiano, es muy difícil desarrollar una obra sistemática. El grueso del pensamiento de Gramsci queda para nosotros en géneros epistolares, en cuadernos, en pequeños artículos. Por ende, no logra establecer, digamos, una obra sistemática, si por sistemático quiero decir
una obra que logra enunciar una tesis y desarrollar, digamos, de forma bastante estructurada y casi que deductiva el argumento en torno a esa tesis. En Gramsci uno encuentra fragmentos. Hay fragmentos pedagógicos en la obra de Gramsci. Nuevamente, como se los dije también al principio, torpe sería creer que los fragmentos pedagógicos solo están en la obra de Gramsci cuando Gramsci dice pedagogía. ¿Mm? Interesante es entender que hay problemas pedagógicos en la obra de Gramsci cada vez que Gramsci, de forma explícita, pocas veces, porque parte de la censura carcelaria es escribir de forma encriptada, ¿cierto? Con códigos para que pueda pasar la censura. Eh, La mayoría de las veces, no de forma explícita, en la obra de Gramsci hay problemas pedagógicos que no se enuncian como problemas educativos, ni como problemas formativos, ni como problemas pedagógicos, pero sí aparecen con el problema de la creatividad, el problema de la imaginación, la importancia de la historia, la función de los intelectuales, y uno de ahí, el problema de la cultura, y uno de ahí deriva asuntos que, claro, entiende que tienen relación con la pedagogía. Así pues, él no les haya puesto el título de pedagogía. Manacorda, entendiendo todo esto, hace una suerte de antología de reflexiones de Gramsci en torno a problemas pedagógicos. Utiliza una de las expresiones de Gramsci en una de sus cartas, la alternativa pedagógica, y en ese texto, la alternativa pedagógica, Manacorda nos compila una cantidad de discusiones que van desde las primeras reflexiones del Gramsci, influenciado por Kreuze y por todo el idealismo alemán, ¿cierto? El Gramsci articulado al Partido Socialista, el Gramsci que viaja a Rusia y comparte con Lenin, el Gramsci que establece eh, por la internacional el Partido Comunista en Italia, el Gramsci que está en la cárcel, y en todos esos fragmentos recupera Manacorda textos que hacen o que nos permiten a nosotros entender que hay unas reflexiones pedagógicas en Gramsci. ¿Sí? Reflexiones pedagógicas en Gramsci que tienen, por supuesto, la presencia de los debates pedagógicos que nos había también enunciado antes Marx y que para el caso de Gramsci, a diferencia de otras perspectivas que recuperan el legado de Marx, en el caso de Gramsci, incluso por su teoría de la revolución, el problema pedagógico no es un problema menor. El problema pedagógico en el horizonte de un proceso de revolución, de emancipación, es un problema central. Y no solo es el problema de denunciar una dominación, sino de buscar una alternativa, ¿cierto? Y en esa perspectiva, pues Manacorda recupera la obra de Gramsci. Además de eso, en la introducción, Manacorda nos da unas herramientas muy interesantes para poder entender por qué él organizó el texto como lo organizó y es como tres problemas que me parece que, cuatro problemas que coincido con Manacorda son muy importantes. El primero de ellos es el tema de la cultura. Eh, por ciertos problemas, como todos, nuevamente, los problemas de la relacionalidad humana, por ciertos problemas de comprensión, se logró desarrollar una idea bastante fisicalista de la obra de Marx que llevó a plantear algo así como que no es posible encontrar en las preguntas por cosas como la cultura asuntos importantes para cosas relacionadas con la transformación, la revolución o el cambio, en este caso del sistema hegemónico, es decir, del sistema capitalista. ¿Sí? Y por una comprensión que no vincula la introducción con la contribución a la crítica de la economía política, que por ende no es capaz en estos textos del 50 de establecer cuál es el método que está en la base de la expresión infra y superestructura, entonces se llegó a una interpretación según la cual lo cultural era un epifenómeno y como epifenómeno no era importante y por ende había que atender de una manera
contraria al método enunciado en ese texto, sobre todo en la introducción, sino volcándose al método desarrollado por la sociología francesa, plantear que habría que leer o habría que atender a las condiciones materiales, lo material circunscrito a lo económico y lo económico circunscrito a la producción y la producción circunscrita a lo material vulgar, con ese tipo de reducción, volver el problema de la transformación del sistema capitalista en un hecho social, se termina perdiendo el gran potencial que ya en estos textos de los 50 previos al Capital, pues Marx nos va enunciando de la importancia, de la complejidad de la relación existente entre condiciones materiales de existencia y conciencia social. Por supuesto, no optando por la primacía de la conciencia social, por supuesto, no optando por una, digamos así, por un divorcio entre lo material y la conciencia, pero sí entendiendo que en las condiciones materiales hay un escenario de producción de conciencias, ¿sí? Esto pues para no acudir a un método netamente trascendental y por supuesto tampoco creer que en ese método de Marx hay un newtonismo. Pero quienes leyeron a Newton en Marx, pues empezaron a derivar una suerte de censura a trabajos que empezaron incluso a anunciar peyorativamente como pequeños burgueses o idealistas, trabajos que intentaban recuperar de los problemas de Marx asuntos relacionados con la cultura, para nosotros asuntos relacionados con el problema educativo, con el problema formativo y podríamos decirlo ya disciplinarmente con problemas pedagógicos. Gramsci es uno de estos autores que no cae en ese reduccionismo. Por el contrario, pues intenta recuperar la importancia del problema pedagógico eh, para este proceso, que pues por supuesto sí lo vincula con el interés emancipatorio, y es ese proceso de emancipación, de procesos de transformación de las condiciones eh, que permiten que por el beneficio egoísta de unos, pues se engendre un gran sufrimiento en nosotros. Eh, entonces, bueno, Gramsci es uno de estos autores también que habría que trabajar. Digamos que en la medida en que este curso pueda sostenerse, quizás en otras versiones sería muy interesante un espacio de profundización de Gramsci. Yo en esta versión no lo propuse porque tenía que concentrarme en Marx, ¿sí? Pues para mí era muy importante empezar con Marx, ubicar algunos debates, pero bueno, Gramsci creo que si hay una futura versión y si soy convocado, pues yo eh, atendería el llamado recuperando a Gramsci. Y el segundo autor, que es un autor, digamos, que también me interesa a mí traer, no porque sean ellos dos solos, no porque no sea posible recuperar otros, pero yo creo que, como lo ha hecho también el profesor Hincapié, pues Benjamin y sus perspectivas de una pedagogía proletaria, pedagogía comunista, pues por supuesto que también podría estar evidentemente con todas las credenciales. Hubo otros debates que podríamos recuperar desde otras latitudes. Eh, También pueden estar en términos de las decisiones, de las apuestas, de los planteamientos. eh, Cuando levanto estas cartografías, luego de establecer el interés emancipatorio y la importancia de la obra de Marx para ese interés emancipatorio, me es muy importante establecer el diálogo Gramsci-Freire para poder entender en la alternativa pedagógica gramsciana y en la pedagogía del oprimido de Freire algunas de las maneras como estos pensadores posteriores a Marx y yendo más allá del newtonismo marxista logran establecer la importancia de preguntas crítico-emancipatorias, crítico-revolucionarias en torno a la educación, la formación y la pedagogía. Bueno, pero de Freire pues tampoco voy a desplegar digamos una gran presentación hoy. La semana entrante tendré la posibilidad de dialogar con ustedes eso que eh, por ahora uno podría entender como una suerte de
focalización, de giro, ¿sí? Pedagógico de la teoría crítica, que será un asunto que trabajaré luego, sobre todo en la manera en cómo Marx entiende el problema del liderazgo revolucionario, perdón, Freire, cómo recupera de Marx el problema de la radicalidad, eh, y por qué es tan importante la antropología en Freire, como es importante en cualquier autor. Muy bien. Bueno, como lo prometido para el día de hoy era abordar estos tres temas, ¿cierto? Eh, entonces, dejo hasta acá con la intención de que podamos empezar una conversadita sobre lo que les insinué el día de hoy. Y bueno, entonces abro el espacio para que podamos empezar a conversar. Muchas gracias, profesor Diego. Recuerden que pueden levantar la mano para habilitarles el micrófono y la cámara, o pueden también escribir en el chat. Carol levantó la mano, sí. Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Carol. Buenos días. Bueno, yo tengo dos preguntas que me dejaron aquí, pues que me tienen aquí pensando, pero son, no, a ver, lo que me tiene pensando yo creo que es para otro espacio porque si no creo que nos llevamos aquí estos minutos que nos quedan y bueno, tengo, voy a hacer las que creo son más sencillas y son un par de precisiones. La Sí. primera, que lo expresaste al principio del encuentro de hoy, es sobre cuando te refieres a la pedagogía moderna. Hasta Ujú, el momento yo entiendo que la pedagogía como la conocemos hoy es moderna. Entonces ujú. es ahí donde me confundí un poquito. Si me ayudas o nos ayudas a hacernos precisión ahí. Claro, ¿Hago por ya la supuesto. siguiente pregunta o después de esta? De una vez, Caro, por favor, y ya las Listo. vamos a desarrollar. Sí, Ok. Y la otra, aquí de una vez hago como la notica al pie de página, puede que yo aquí me esté poniendo en evidencia con vacíos que tenga a nivel conceptual sobre la pedagogía, sí. pero me quedo pensando cuando hablas de pedagogía positivista. Sí, Ujú, yo también hasta el momento, con las lecturas, lo que he logrado aprender en el tránsito por el pregrado, veo que y entiendo que la pedagogía, pues en tanto nos permite la praxis, esa reflexión sobre lo educativo, en ese sentido yo a la pedagogía en sí misma la entiendo también como hermenéutica y como crítica. ¿Por qué hablar entonces de una pedagogía positivista? Yo ujú. leí y entendía Comte no tanto en clave de pedagogía positivista, sino de una educación positivista que responde a un momento histórico específico, Sí, donde hay un interés por ese hombre que se educa, que vamos a educar y cómo van a responder las instituciones educativas a esto. Entonces, en sí, principio, son esas dos para las que nos ayudes o me ayudes con esas precisiones. Y claro, gracias. claro. No, gracias a ti, Caro, por las preguntas. Digamos, Caro, también como parte, es muy importante, Caro, uno no obviar los intentos de esclarecimientos conceptuales. Yo creo que eso no se puede obviar. Cada vez que hay una pregunta con la idea de poder marcar algún tipo de mayor claridad, esa pregunta se tiene que enunciar, ¿sí? Porque nunca se llueve sobre mojado cuando uno busca claridades conceptuales. Pedagogía moderna, Caro. Caro, lo que acabas de decir, yo creo que los dos se lo aprendimos al profe Garcés, ¿cierto? Yo creo que fue lo primero que otrora se lo escuchamos, ¿no? El profesor Garcés, Juan Felipe, desde siempre, yo lo conozco desde hace ya ratico, pero hace más de 20 años, siempre lo decía, ¿no? Es decir, para entender la pedagogía, no se puede entender la pedagogía sin entender la modernidad, ¿cierto? Y eso, como suele suceder con una persona como él, uno necesita añitos para entender lo que dice, ¿sí? En este caso, más o menos después de todos estos años de lo que él me dijo, yo más o menos hoy puedo entender esto, Caro, por dos razones. La primera es la más, la que puede sonar la más torpe para la claridad, pero bueno, la podemos complejizar. La primera es
Por supuesto, es que el concepto de pedagogía, pedagogic, es un concepto que solo se puede establecer a finales del siglo XVIII, ¿cierto? Cualquier antesala al problema de la pedagogía, estableciendo relaciones con la paideia, con las humanitas, incluso con la expresión de didáctica previo al siglo XVIII, no es lo que entendemos como pedagogía cuando aparece a finales del siglo XVIII, sobre todo en el contexto alemán, y este dato es del profesor Andrés Klaus, sobre todo después de la obra de Ernst Christian Trapp. O sea, cómo aparece como una cátedra universitaria, estableciendo la pedagogía, preguntas que ganan legitimidad en la universidad, en el subcampo de la Facultad de Filosofía, con lo que implica legitimar una cátedra con el subcampo filosófico al interior de la universidad del siglo XVIII. O sea, es un gesto moderno, ¿cierto? Ese gesto, entonces eso es como esa es la forma, digamos, más, una perogrullada. Pues claro, porque es que antes no existía, claro, es que solo aparece ahí. La expresión pedagogic, perdón, en el contexto alemán había circulado, pero lo que gana claridad intelectual es esa presencia en el mundo universitario como cátedra, de la que será luego, eso en Hegel, luego será heredero Kant en Königsberg. Eso es un... Ahora, ¿qué es lo que hay de fondo? ¿Cierto? Y lo que hay de fondo es que la pedagogía es moderna si por modernidad estamos entendiendo una época en la que hay una disminución de teología y un aumento de antropología. O si entendemos por modernidad, como bien nos lo planteó Hegel, un momento en donde podemos decir Dios ha muerto. Y con esto no estoy apelando al ateísmo, no es que con esto yo estoy nombrando, de hecho, pues si me piden confesiones no lo soy. Lo que sí quiero nombrar es que hay un contexto en donde hay unas preguntas que intentan cada vez ganar mayor presencia en términos de cómo el humano se hace más consciente y responsable de preguntas en torno a lo que lo constituyen como humano, bajo el principio de que repetir como círculo vicioso lo que hasta el momento se ha hecho no es suficiente. Y en esa apertura que Martín Buber, que Santiago Castro ahora podríamos entender como rebelión antropológica, en el contexto de esa rebelión antropológica, la pedagogía es uno de esos saberes que se integra al problema de la rebelión antropológica, ¿cierto? En la revista Tübingen, bueno, dos fuentes, Caro, entonces, pues, antes de las dos fuentes, para sintetizar esto. Uno, claro, toda la pedagogía es moderna en el sentido en que la configuración de lo que nosotros entendemos como campo disciplinar de la pedagogía tiene como condición de posibilidad el movimiento de la modernidad, ¿sí? Podríamos decir que la modernidad no solo tiene un discurso filosófico, no solo tiene un discurso sociológico, tiene un discurso pedagógico, ¿sí? Y ese discurso pedagógico está articulado al presupuesto antropológico de que el humano se hace humano por su propia actividad y que la actividad principal del hacerse humano es la educación. Y eso ya establece la claridad de la pedagogía como saber moderno. Bueno, algunos podrían decir, no, pero claro, pero si yo voy a Platón, si yo voy al Sócrates de Platón, eso ya estaba allá. Sí, claro. Lo que se introduce, y es una de las claridades que encuentras en Klafki, ¿sí? Es que entre 1770 y 1830, esos principios que estaban allá se empiezan a enunciar como universales o generales. No es solo para una aristocracia, ¿cierto? No es para una población selecta, no, es para todos y todas. Eh, entonces, dos fuentes. La primera, en el libro de Woolf, ese texto que se tradujo como, perdón, Antropología de la Educación, ¿sí? Hay un capítulo donde precisamente Woolf habla de la relación entre pedagogía y modernidad y es el discurso pedagógico de la modernidad, ¿sí? Que muestra nuevamente el diálogo de Woolf con Habermas, porque es una manera de Woolf, digamos, parodiar en cierta medida el discurso filosófico de la modernidad, el texto que Habermas produce respondiendo a Lyotard.
Este texto me parece que es muy esclarecedor. El otro es, en la revista Tübingen hay un autor, Funch, Konrad Funch, tiene un texto, voy a ver si lo encuentro aquí rápidamente. Sí, eh, el texto se llama La terminación del movimiento pedagógico, ¿sí? Y está en el número de la revista Tübingen, está en la número 43, ¿sí? Miremos, solo, permíteme, leo solo cómo empieza el texto, ¿sí? Mi conjetura es la siguiente. En el transcurso de las 10 generaciones últimas, como en este caso designo el tiempo transcurrido desde el siglo XVIII, se ha cultivado nuestra civilización con gran lógica y no sin éxito una relación respecto a los sucesores que representa en cuanto pedagogía un elemento esencial de la modernidad y que, al igual que esta, se desarrolló también como en otros ámbitos según el método de descubrimiento y destrucción. Se descubrió por este método al niño, se destruyó la descendencia y su herencia. En todo este proceso, el desheredamiento pedagógico se adelantó al económico. Y va a desarrollar, Caro, la claridad de que muchos de los debates que nosotros hoy recuperamos disciplinarmente como pedagógicos, si anclamos, si vamos a la raíz, nos damos cuenta que en extenso son problemas modernos. En ese sentido, con Funk, con Wolf, con Garcés, uno podría decir claramente, claro, la pedagogía es moderna, ¿sí? Y eso muestra límites, claro. Hay que entender, como lo hace Wolf aquí, cuáles son aporías. ¿Qué aporías hay ahí? ¿Cierto? ¿Cuáles son sus aporías? ¿Cuáles son sus contingencias? Pero también sus posibilidades, ¿sí? Bueno, la segunda pregunta, Caro. La pedagogía positivista. A ver, Caro. Comte, Comte explícitamente no habló de pedagogía positivista, ¿cierto? Pero en la primera fase de la obra comtiana, en un texto, sí, un texto que se conoce como Primeros Ensayos, ¿cierto? Comte produce en 1822, justo en el contexto en donde está haciendo su ruptura con el conde de Saint-Simon, produce un texto que tiene como título Plan de trabajos científicos necesarios para reorganizar la sociedad, ¿sí? Y Comte empieza los planes, lo voy a decir a grandes rasgos para poder llegar a responder algo, es que para Comte hay tres programas. La primera claridad comteana es que las ciencias sociales, las nacientes ciencias sociales, esas ciencias herederas de la física social, deben responder a la reorganización de Europa. Porque después de los cambios que para Comte no se pueden echar para atrás, el reloj no se puede devolver hasta antes de 1789. Es decir, los cambios generados por la Revolución Francesa no pueden dejar de suceder. Pero que sucedan no quiere decir que volvamos a la guillotina, que volvamos a Robespierre, ¿sí? Que volvamos a esas formas de despotismo que aparecerán bajo el manto del terror. Eso no. Y para eso las ciencias sociales, las nacientes ciencias sociales deben responder a una suerte de reorganización moral, civilizatoria de Europa. Los tres planes son, uno, el lugar donde vamos a encontrar algún tipo de elementos que nos permitan, como conocimiento, planear qué es lo que vamos a hacer. Ese lugar son las ciencias, los saberes positivos, ¿sí? Y bueno, pues ya para entrar a los saberes positivos, esos saberes que parten del estudio de las cosas, ¿cierto? Como regidas por una suerte de causalidad, ¿sí? Con la pretensión de desplegar desde allí una
perspectiva legaliforme, ¿sí? Y que en últimas tiene, digamos, encapsulada la idea de progreso, es decir, que por intervención técnica las cosas pueden mejorar. Lo segundo es que la política, diría Comte, toda la política debe estar volcada no a defender los intereses de la clase aristocrática decadente ni de la plebe, como le llamaba Comte a todos los levantamientos, digamos así, de los simbombachos, de los sánsculos, sino a la naciente clase burguesa, industrial, ¿sí? Eh, y, y por supuesto, y el fundamento es el saber positivo, o sea, la ciencia producida por los sabios positivos. Y lo tercero fundamental es una reorganización de los sistemas de instrucción pública, que deben, no solo por contenidos, sino también por métodos, y es aquí donde yo quiero hacer énfasis, no solo por contenidos, sino por métodos. Las formas educativas deberían ser formas educativas orientadas por la ciencia positiva. Por supuesto, si Comte no logró tampoco establecer con claridad qué era la sociología, esa respuesta no la vamos a encontrar en Comte, ¿cierto? Es decir, la respuesta de si existió o no una pedagogía positivista. Lo que sí es cierto es que ya desde Comte aparece como un legado para todos los que intenten conectar el interés técnico con la pedagogía, la idea de preguntarse por la presencia de conocimientos positivistas y por métodos positivistas para desarrollar prácticas educativas. Y entonces, Caro, si tú avanzas entendiendo que en Durkheim no será la pedagogía, sino la sociología, la que se ocupe de los medios y la que se ocupe de los fines, y que esa sociología es una sociología de la educación que responde a esto que ya nos enunció Comte. Después de Durkheim y después de Comte aparecerán autores como Spencer, que pensarán formas educativo-pedagógicas positivistas. Habría que pensar, por ejemplo, en el contexto alemán, por qué aparece la ciencia empírica de la educación y por qué Caro, volviendo a el segundo capítulo de Introducción a la Ciencia de la Educación, Wolff nos dedica un capítulo para hablar de ciencia empírica de la educación, planteando asuntos tan descriptivos como racionalistas, factuales en el desarrollo de los problemas pedagógicos germanos, hasta, por ejemplo, poder establecer cuál es el origen de la teoría técnica del currículo, qué papel desempeña el positivismo en la teoría técnica del currículo, y con esto, Caro, uno podría, en términos de la respuesta a Inés Dussel, decir que hay pedagogía positivista, no porque en el caso colombiano un Rafael Núñez haya leído a Comte, no porque en el caso, por ejemplo, colombiano hayan circulado el spencerianismo en los autores de la degeneración de la raza, no solo porque se hayan configurado escuelas del examen y escuelas, digamos así, bueno, higienizantes, sino porque hay unos problemas técnicos que aún hoy llaman la atención en el mundo pedagógico y no toda la pedagogía moderna para atender a la idea de que el humano se hace humano por vía educativa, no toda la pedagogía moderna sostiene que hay un déficit tecnológico para enfrentar eso. Hay una forma pedagógica que antes defiende que hay una posibilidad técnica y tecnológica. Y a quienes defienden esa posibilidad los podríamos ubicar en un sentido, digamos, muy en extenso, en esto que llamaríamos pedagogía positivista. ¿Sí? Eh, Bueno, no sé, Caro. Bueno, y entonces la pregunta no es solo porque hayan contenidos de ciencia, es porque también hayan métodos científicos, ¿sí? Es porque hay una concepción antropológica que deriva como principio formativo la idea de que el ser humano se forma en la medida en la que tiene acceso a la ciencia. Y bueno, algo de esto también encontrarán en el texto de Wolff, perdón, de Benner, La pedagogía como ciencia, y bueno, y el texto, de hecho lo tengo aquí para otras cosas, pero que valga el texto de Inés Dussel está en este libro, ¿cierto? La escuela como máquina de educar, y es el segundo capítulo, ¿no es cierto? Existió la pedagogía positivista, la formación de discursos pedagógicos en la segunda mitad del siglo XIX, ¿cierto?
Bueno, claro, espero que de pronto, pero creo que igual hay que seguirlo conversando, ¿sí? Muchas gracias. ¿Alguien más desea participar o hacer alguna pregunta? ¿O algún comentario? Bueno, como que no por ahora. Muy bien. Bueno, pues entonces, Laura, yo, digamos, pues les agradezco la posibilidad del encuentro. Nuevamente, agradecerle a Laura por este espacio. Yo, digamos, yo creo que es un asunto que tenemos que seguir haciendo, ¿sí? Y es reconocer, ¿cierto? Eso es muy hegeliano, pero el reconocimiento creo que hace parte fundamental de las relaciones sociales y yo, Laura, sigo reconociendo y seguiré reconociendo el enorme aporte que das en tanto hiciste posible espacios como estos. ¿Listo? Entonces, nuevamente agradecimientos, Laura, y por supuesto a todos ustedes y a todas ustedes por la presencia el día de hoy. A usted, profesor Diego, muchas gracias por sus palabras. Esperamos igual, sí, tenemos la expectativa de poder seguir sosteniendo de algún modo estos diferentes espacios académicos desde donde sea que estemos. Muchísimas gracias y feliz día para todos y para todas. Hasta luego. Gracias, hasta luego.